Señor presidente, señor López, los españoles saben que ustedes están utilizando el presupuesto público de Radio Televisión Española para enriquecerse. Ni a Silvia Ichaurrondo, ni a Jesús Cintora, ni a Javier Ruiz les importa ni la verdad, ni los españoles, ni tampoco Televisión Española. Solo llenarse los bolsillos a manos llenas. Y lo ha explicado y lo ha demostrado Silvia Ichaurrondo la semana pasada. Cuando Vox llegue a Radio Televisión Española, vamos a poner fin al mercado persa que han montado ustedes en la cadena pública. Un mercado persa donde todos ganan, menos los españoles. Y le digo más, usted no se va a ir de rositas, porque como encontremos alguna irregularidad, se lo tendrá que explicar a un juez. Y ahora me quiero dirigir a los trabajadores de Radio Televisión Española. Vox, cuando llegue a Radio Televisión Española, no hará como el Partido Popular, ni tampoco como están haciendo sus consejeros. Vox sí les va a defender. Cuando Vox llegue a Radio Televisión Española, no habrá viernes negros contra ustedes. Los viernes negros serán contra los directivos, contra los presentadores y tertulianos que han montado un mercado persa dentro de la cadena pública. Y eso sí, los profesionales que trabajen por una televisión pública nueva y decente serán recompensados. Muchas gracias, señor Mariscal. Mire, hasta para hacer un discurso puramente ideológico, como el que usted ha hecho, yo creo que hay que documentarse. Mire, Radio Televisión Española, y esto es fácil porque los datos son públicos, se cuelgan en el portal de transparencia de Televisión Española, va a costar a los españoles menos dinero en 2025 que en 2024. Y se lo voy a decir, mire, el año pasado el presupuesto ejecutado en cuentas de Radio Televisión Española fue de 1.263 millones. Este año, en 2025, el presupuesto va a ser de 1.220, 43 millones menos que hace un año. Producimos más, utilizamos mejor nuestros recursos internos, nos ve más gente y le costamos menos al contribuyente, concretamente 43 millones de euros menos. Eso es así. Y si usted consigue demostrar lo contrario, tráigalo aquí. Mira, yo no sé si este discurso que ha hecho aquí esta mañana de recompensas y premios y tal, en el que nos pone verde a todos, lo ha hecho con la motosierra, pero la verdad es que no ha dado ni una. Mire, el problema, señor Mariscal, no es que nos mienta. No es que nos mienta. El problema es que a este paso no le vamos a poder creer en nada de lo que plantea. Y le voy a dar algunos datos a su señoría de cierre de septiembre. El gasto en consumo de programas ha caído un 28%. El total de gastos de explotación ha caído un 12%. Los gastos de personal, a pesar de la subida del 2,5% para los empleados públicos, se mantienen a raya con un crecimiento del 0,9%. Y los ingresos comerciales han subido un 25,8%. Pese al retroceso del mercado del 7%. Si estos datos son erróneos, yo les reto a que usted los traiga aquí y los ponga encima de la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, presidente. Buenos días, señor López. Yo quería preguntarle por qué permite usted discursos de odio en la televisión pública que pagamos todos y qué va a hacer para... Señora Mejías, en Televisión Española no se profieren discursos de odio. Yo al único procesado por delito de odio que conozco es al presidente del Parlamento de Baleares, que es de su partido. Pero no conozco a nadie dentro de Televisión Española o de Radio Televisión Española que esté procesado por un delito de odio. Si usted me lo puede poner encima de la mesa, se lo agradezco. En medio de ultraizquierda radical han desembarcado en las tertulias de Radio Televisión Española como si fuera su cortijo. ¿Por qué permite la televisión española tertulianos como Pablo Iglesias o Sara Santaolalla, que acaba de ser denunciada por la policía, no por Vox, por la policía, para blanquear y azuzar la violencia desde la televisión pública? ¿Sabe la dirección de Radio Televisión Española que el artículo 510 del Código Penal castiga la incitación pública al odio y a la violencia contra un colectivo? Muchas gracias, señora Mejías. Usted me dice que criminalizo a Vox o que criminalizamos a Vox en Radio Televisión Española y el PP me pregunta que por qué polarizamos tanto con Vox. Entonces no sé muy bien en qué quedamos de todo esto. Bueno, no sé con quién polarizamos. Con Esquerra. Entonces, lo que usted ha expresado, mire, señora Mejía, son consideraciones de carácter estrictamente personal y creo que usted está confundiendo básicamente
los delitos de odio con lo que es simplemente la libertad de expresión. Que yo sepa, el artículo 510 del Código Penal establece la protección de determinados grupos en los que hasta ahora, que yo sepa, como le digo, no se encuentra el grupo de su señoría. Mire, pero permítame recordarle un ejemplo reciente, las campanadas y las palabras de Lala Chus. Nos pusieron 2 querellas, se habló de odio, de delitos, de menosprecio, de vejaciones, etcétera, etcétera. También se nos puso una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que ha acordado su archivo hace apenas un mes. Por lo tanto, lo que para su señoría puede ser un delito de odio o puede ser un discurso de odio, objetivamente no lo ha sido. Mire, señora Mejías, usted confunde la libertad de expresión con el odio y le voy a decir yo determinadas cosas que creo que conviene decirlas aquí esta mañana. Mire, odio no es condenar el franquismo y la represión y decir que fue una etapa de reconstrucción, como dijo su compañero el señor Mariscal. Odio es deshumanizar a los inmigrantes y a los menores que llegan a nuestro país en estado de necesidad. Odio es pedir también que se legalicen a todos los partidos políticos que no comparten la misma idea de España que podemos tener el resto. Ahí no consiguieron ni siquiera el apoyo del Partido Popular en la votación. Odio también es pedir el cierre de los medios de comunicación y no dejar pasar a sus ruedas de prensa a los periodistas que le son críticos. Hace un mes ustedes dijeron aquí que iban a entrar con un lanzallamas y con una motosierra en Radio Televisión Española y hoy han ofrecido recompensas para aquellos que participen en esa operación de exterminio de la libertad en la radiotelevisión pública. Y mire, odio, por último, es pedir que se legalicen las terapias de conversión entre el colectivo LGTB. Todo esto es odio y no lo que hacemos en Televisión Española, que es libertad de expresión. Se cumplen 50 años de la muerte del dictador y creo que la democracia iba de eso, iba de la libertad de expresión. Estamos produciendo también una serie sobre el exilio que va a tener la voz de Iñaki Gabilondo y de Alba Flores y termino ya con esto que me he quedado sin tiempo. Verifica RTV va a poner en marcha un proyecto para desmontar los bulos que por parte de la ultraderecha se están difundiendo en relación con el franquismo y que están llegando a las capas más jóvenes de la población. Con críticas al PP mientras tapan la corrupción y la parálisis que rodea al gobierno. Por ello le pregunto, ¿se dirige Radio Televisión Española desde Prado del Rey o desde Ferraz? ¿Quién dirige realmente RTV? ¿Usted o el gobierno? ¿López o Sánchez? Los dos. López Sánchez, que es como yo me llamo. Entonces, mi segundo apellido es Sánchez, entonces lo dirigen los dos, López Sánchez. Pero, mire, al margen de esto le voy a decir que el apellido de la madre también es importante y yo le agradezco que usted seguro que lo ha dicho por el apellido de mi madre. Mire, yo le voy a decir quién no la dirige. No la dirige un diputado del PP como el señor López Amor, al que ustedes pusieron al frente de la radiotelevisión pública y que el otro día se le había olvidado al señor Aznar aquel nombramiento. Muchas gracias. Señor López, cuando hace un año el gobierno hizo un decretazo para saltar Radio Televisión Española, pensábamos que usted iba a tener más poder que nunca, pero nos equivocamos, como en la canción de Zetangana. Usted tiene menos poder que nunca, porque quien manda en Telepedro no es usted, es la sala de máquinas del Palacio de la Moncloa. Y permítame acabar con un recordatorio y una recomendación. Porque ahora empezar a hablar de las televisiones autonómicas. El recordatorio es que esta es la Comisión de Control a Radio Televisión Española, no a las televisiones autonómicas. Y que, por tanto, nosotros preguntamos sobre Televisión Española y usted contesta. Y, en consecuencia, la recomendación. Si lo que quiere es hacer oposición a los gobiernos del PP, lo tiene fácil. Pida ir en las listas del PSOE a las elecciones generales por la circunscripción de Málaga, que se lo ha ganado, y si sale elegido, ya le digo yo que podrá hacer toda la oposición a un gobierno del PP que usted quiera. Nada más. Gracias, señor Carazo. No tengo vocación política, se lo reconozco. No la tengo, no surgió en mí esa vocación política, pero sí le tengo que decir que tengo una vocación profesional en el mundo de la tele bastante importante. Mire, el día 19 de diciembre de 2016 yo comparecí ante la Comisión de Nombramientos de la Asamblea de Madrid y estaba allí la portavoz, me iban a elegir en aquel momento director general de Telemadrid, y estaba allí la portavoz
portavoz de la comisión, que era la señora Ayuso, que dijo de mí: a nosotros no nos importa de qué medio de comunicación venga, porque nosotros consideramos que lo importante es que usted es un profesional del medio audiovisual. Yo me quedo con eso porque para mí ese reconocimiento es muy importante y nunca me he dedicado a la política. Mire, le voy a decir alguna cosa más, señor Carazo. ¿Sabe quién no dirige la televisión española? Tampoco la dirige un exconsejero del señor Ramón Luis Valcárcel, como ustedes han hecho en Murcia. Tampoco la dirige nadie que aparezca en los papeles de Bárcenas. No, tampoco la dirige a nadie que aparezca en los papeles de Bárcenas. Usted me pregunta y yo tengo derecho a contestar, porque obviamente el problema que usted tiene con Televisión Española y conmigo en particular es por dos cosas. Mire, en primer lugar, por los buenos resultados de audiencia que hacen que en este momento estemos a medio punto del liderazgo nacional. Esto es importante. Y en segundo lugar, que esta televisión pública tenga una agenda propia en materia informativa, al margen de lo que sentencian cada día los medios que ustedes financian con la publicidad institucional. Y mire, como me queda poco tiempo, simplemente le voy a leer una cosa que leí este fin de semana en un periódico y que dice en una columna: les viene bien a los presidentes regionales que Radio Televisión Española acapare todas las críticas de intervencionismo. Así casi nadie se entera de lo que hacen con esos canales en los que imparten doctrina, conforman la opinión más conformista, crean identidades de campanario, pagan favores y afianzan redes de intereses. Muchas gracias. Pues mire, para no tener vocación política, desde luego partidista sí que la tiene. Y nos ha quedado muy claro que quien dirige Telepedro es Moncloa. Ha sido su titular de esta mañana. Gracias, señora Montesinos. Insisto, yo no tengo vocación política, pero tengo que reconocerle que tampoco soy la Madre Teresa de Calcuta. Es decir, que obviamente pues yo intento defender mi trabajo y lo hago con los argumentos que creo más válidos, que en este caso son compararme con el resto del mercado, porque como usted entenderá, no me voy a comparar con la televisión pública de Bulgaria. En relación con lo que me dice sobre el manual de estilo, tengo que decirle que a mí me parece bien que se respete el manual de estilo. ¿Cómo me va a parecer mal? Y por supuesto, cuando se incumpla el manual de estilo, se piden disculpas y se asumen las responsabilidades que correspondan. Muchas gracias. Utiliza productoras para hacer llegar el mensaje con el guión de Moncloa y nos lo ha reconocido esta misma mañana. Ha logrado la telebasura de información política. Son los mismos métodos: bronca, polémica, polarización, banalización, pero con un cambio sustancial. Unos contenidos sectarios para justificar al gobierno, para explicar su realidad paralela y para insultar a la oposición día tras día. Su telebasura es un ataque a los principios básicos del servicio público, aunque usted la justifique como ha hecho con un dato de ser. Usted practica cada vez que nos responde a nosotros, no le nubla, léase las cerca de 200 páginas del manual de estilo y sea consecuente por una vez. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Montesinos, por esta constructiva intervención que ha tenido. Espero que mi respuesta no va a estar a esa altura, pero sí le quería decir varias cosas. Mire, respecto a los consejos de informativos, pues claro, yo creo que mencionar la soga en casa del ahorcao nunca es bueno. No es bueno, porque claro, ustedes se han cargado el Consejo de Informativos de APUN, han disuelto el ha dimitido en bloque el Consejo de Informativos de Canal Sur, están intentando privatizar la información en la televisión canaria, no tienen Consejo de Informativos en la televisión de Galicia. Bueno, quiero decir que no se autolesionen con el tema de los consejos de informativos, por favor. En segundo lugar, mire, hace poco de lo del manual de estilo, mire, yo le tengo que reconocer una cosa. Cuando hay un incumplimiento de ese manual de estilo, nosotros, y yo el primero, pido disculpas. Y el presentador lo hace en antena y, como usted bien sabe, porque usted lo sabe, yo lo hago en privado, que es donde me corresponde hacerlo. Mire, hace unos días no, el sábado pasado, si nos trasladamos a Valencia, yo creo que usted es de Valencia, ¿se acuerda cuando la televisión pública tuvo que retirar el famoso vídeo sobre el flirteo entre la ministra Diana Morán y el presidente del gobierno? Yo lo que le digo es que si usted encuentra un vídeo como ese en Radio Televisión Española referido al señor Feijóo, me lo diga. Pero mire, señora Montesinos, la principal obligación que tiene una televisión pública es una obligación con la información, y que usted venga aquí a decirme
que nosotros nos cargamos el manual de estilo. Cuando este fin de semana ustedes, mientras que la gente se manifestaba en Valencia, emitían una corrida de toros en Apún, pero no una corrida de toros cualquiera, una corrida de toros con el señor Vicente Barrera, que era hasta hace unos días vicepresidente de la Generalitat Valenciana. Muchas gracias. Muchas gracias. Productoras para hacer programas informativos con contenido político, pero usted ha llenado la parrilla con informativos de productora. Estrategia diseñada para que el mensaje sanchista llegue sí o sí a los telespectadores. Mire, la información en Radio o Televisión Española no se puede privatizar, no porque lo diga yo, porque lo dice la ley, porque lo dice el mandato marco vigente, porque lo dice el mandato marco futuro que se pueda aprobar por parte del Congreso. Los únicos que recientemente sí están intentando privatizar la información son sus socios de Coalición Canaria con la reforma de la ley de la televisión canaria. A mí me gustaría que con la zozobra que ustedes saben que existe entre la plantilla de la televisión canaria, digan aquí esta mañana que no van a apoyar ese anteproyecto de ley que ha presentado el Gobierno de Canarias del que ustedes forman parte. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ibáñez. El representante de haber instalado la telebasura de información política en España. Es usted, o se cree, muy listo, pero quienes ven Televisión Española no son tontos. Claro, ustedes entrevistan a ministros y ministros con tanto overbooking, se repiten en sus programas hasta parecer que están a sueldo. Ahí tenemos a Óscar López, otro López, que no hace nada por los funcionarios de este país. De hecho, mañana le van a hacer una huelga histórica, pero claro, entre tuits contra Ayuso y atender sus entrevistas, parece que le tienen en nómina. Mire, yo no le he insultado a usted ni a ningún miembro de su partido nunca. Solo el señor Mariscal me amenaza, pero realmente yo tampoco me lo tomo esto muy a la tremenda, ¿no? Claro, pero esta mañana me han llamado listo, soberbio, sargento chusquero. Yo la verdad que no entiendo por qué se ponen tan nerviosos conmigo, porque no pueden recurrir a un debate de argumentos y a una confrontación de ideas normal y tienen que recurrir a este tipo de cuestiones. ¿Sabe por qué no? Pues no recurren a otros argumentos porque no los encuentran y porque quieren descalificar una gestión que en líneas generales está siendo buena. Mire, lo he dicho antes, los programas de actualidad están bien están mal cuando los hace Televisión Española, pero están bien cuando los hacen las televisiones autonómicas. Y no voy a citar las televisiones autonómicas, voy a citar a la CNMC, que ya resolvió este asunto y que entiendo que ustedes le reconocerán algún respeto a las decisiones de la CNMC, porque estamos en un Estado de Derecho. Mire, esto fue una denuncia que presentó un sindicato en Televisión Española contra el programa Las Cosas Claras. Cito literalmente la resolución de la CNMC. Aunque el programa visionado tiene un alto componente informativa, el tratamiento de esa información no equivale al que se hace en un telediario, existiendo una gran dosis de subjetividad en los comentarios expresados por los intervinientes, ¿Saben ustedes que el presentador? Decisión de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia en 4 ocasiones para archivar las denuncias contra Televisión Española. Y como me queda poco tiempo, mire, señoría, yo le pediría a su grupo político que no pongan en riesgo todo el tejido audiovisual de este país, porque este tipo de programas que se hacen en Televisión Española se hacen en todas las televisiones autonómicas donde ustedes gobiernan, y creo que no se puede tirar por el suelo el trabajo de miles de personas que en esas productoras están haciendo lo mejor que pueden su trabajo, en Televisión de Galicia, en Canal Sur, en Telemadrid, en Apún y en otras que no controlan ustedes, como Televisión de Cataluña. Muchas gracias. La palabra la señora Cruz Guzmán. Gracias, presidente. Señor Sánchez López Sánchez, o el orden que usted quiera, ¿cree que RTV debe aspirar a la calidad en sus contenidos? Gracias. Señora Guzmán, no solamente lo creo, sino que lo afirmo. Creo que uno de los primeros compromisos, o al menos así está definido dentro de la ley y del mandato marco, es con la información, y no dude que ahí nos va a encontrar siempre. Yo le pregunto por la calidad y usted está hablando aquí de cantidad de las audiencias en sus anteriores intervenciones. Mire, señor López, la calidad es la premisa básica en un medio de comunicación público. Pero esos principios no son los suyos. Usted tiene otra misión, que es el mensaje del Gobierno llegue a todos los programas. Una mejora de la audiencia es la mejor coartada para hacer pasar gato por liebre, para seguir el argumentario de Moncloa y consumar el cambio de nombre de su entidad.
De la tele de todos a Telepedro. Ahora la televisión pública para enterarte de que la oposición no está gobernando bien. El servicio público es la razón de ser de la Radio Televisión Española y ahora mismo usted es su principal enemigo. Muchas gracias. Veo que le han pasado un cuadro de mando que no es el correcto. Mire, si quiere le mando el último para que pueda comprobar que los gastos en sociedad y cultura permanecen razonablemente estables, pero me viene bien saber que dispone del cuadro de mando para alguna cuestión que tenemos que comentar posteriormente. Acaba de decir usted que han bajado los gastos en ficción. Acabo de responder a toda la parte izquierda de la Cámara comentándole con céntimos cuál es el incremento de inversión que hemos realizado en el cine español. ¿Pero cómo vamos a bajar? O me acabo de inventar los datos. Mire, señora Cruz Guzmán, usted quiere plantear aquí, quiere hacer creer que Radio Televisión Española pues no tiene calidad en sus contenidos, pero usted misma sabe que eso no es cierto. Somos el principal apoyo al cine español, a la producción documental, a la animación. Acabo de hablar esta mañana de la puesta en marcha del Canal Cultura. Para ustedes, por ejemplo, un programa como Los Archivos Secretos del Nodo, que recupera nuestro patrimonio audiovisual y que hemos emitido en el prime time de la 1, tampoco es de calidad, porque no cuenta la historia como ustedes quieren que la cuente y porque nos habla de memoria, pero de memoria democrática, y esto a ustedes pues también les molesta. Para ustedes, señora Cruz Guzmán, La Revuelta, que tiene la mejor selección de artistas, escritores, actores o música en directo, tampoco es calidad, señora Cruz Guzmán. Aún estoy esperando, por cierto, señoría, que desmientan lo que publicó la prensa, que ustedes para la renovación de Radio Televisión Española pidieron que se echara al señor Broncano antes incluso de comenzar la emisión de La Revuelta. Eso apareció en prensa y en varias ocasiones le he pedido aquí que lo desmientan. Mire, para ustedes el humor de Marc Giró, de Buenafuente, tampoco tiene calidad, porque su humor es diferente, se ríen con juegos de palabras y tal, pero no con el humor que podemos hacer en televisión española. Mire, señora Cruz Guzmán, cuando se traiciona al espectador o al oyente, los datos de audiencia terminan reflejándolo. Yo sé que a usted en este momento concreto de la historia le gustaría una televisión pública sin público, pero siento haber roto esos planes y es una televisión pública con público. Y en este sentido le voy a dejar algún dato. Mire, la televisión de Galicia este mes ha caído al 7,6%, señora Cruz Guzmán, 7,6%. Y es el segundo mes consecutivo, usted y yo, que somos andaluces, que vamos a superar a Canal Sur. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Bravo. Gracias, presidente. Señor López, repita conmigo. RTV dejó de ser la televisión de todos para ser Telepedro desde que gobierna Sánchez. Lo puede usted repetir o escribir 100 veces, como prefiera, porque sinceramente tiene que ser muy difícil dirigir la corporación con el ideario que le imponen desde Moncloa, pese a que usted se empeñe en convertir en la BBC a la televisión pública española. Muchas gracias por su pregunta. Nosotros no nos presentamos a las elecciones. Ustedes sí. Hubo un compañero suyo que dijo que después del 23J el partido político de Radio Televisión Española debían dimitir sus dirigentes, pero no dimitió nadie. El problema es que para ustedes todo lo que no sea participar en su agenda informativa es polarizar. Lo hemos visto en las 5 preguntas o las 4 o 5 preguntas que llevo respondidas al PP esta mañana. En definitiva, yo creo que, señora Bravo, ustedes lo que quieren es una televisión pública sin público o, en su defecto, una televisión pública que no sea crítica con su actuación y silenciar cualquier información que no les convenga. Pero yo le puedo decir una cosa con total seguridad, partiendo de la base de que soy el máximo experto mundial en mí mismo, y es que a mí no me da órdenes ningún partido de esta Cámara. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Bravo. ¿Cómo puede tener usted la poca desvergüenza de decir lo que acaba de decir, de que no le da orden ningún partido político, si siguen los dictámenes monclovitas? ¿Pero cómo explican entonces que estén sincronizados con el ideario que marca el gobierno? Si parecen ustedes un ministerio más.
Si están utilizando el conflicto palestino-israelí para vídeos informativos a diario como lanzadera de manifestaciones y protestas, si han dado seguimiento a la flotilla incluso con un especial que más que a la falta de planes del gobierno en defensa ante la amenaza de Putin con los drones que están sobrevolando media Europa, si utilizan la televisión pública para mentir sobre el PP y cargar contra las autonomías y el prestigio de sus presidentes, críticas diarias de sus presentadores estrellas a la presidenta Ayuso, a las que ahora han añadido a Mazón, a Mañueco y a Bonilla, que los hacen diariamente protagonistas de todos sus programas de parrilla. Mientras ustedes polarizan, ¿saben lo que hacen los medios nacionales e internacionales? Abordar la corrupción del PSOE con sus chistorras, sus lechugas, sus soles, los ataques de Begoña Gómez al juez que la investiga, los demoledores informes de la UCO que siguen destapando la corrupción del Partido Socialista. Para usted estos temas carecen de relevancia. Claro, mientras se puedan seguir metiendo con el PP, ¿verdad? Y todavía me dirá que desde Televisión Española no se manipula y que hay objetivos plurales y rigurosos. Usted me negó la manipulación y se cuentan por decenas los ejemplos de lo contrario. Le voy a decir uno porque si no estaríamos aquí hasta la comisión del mes que viene. El pasado 7 de octubre se colapsó un edificio en Madrid que le costó la vida a 4 personas. ¿Cómo vio Telepedro el territorial? Dedicando 10 minutos a Gaza. Todos sabemos, claro, que esta es la finalidad de un territorial teleprotesta, abordar asuntos territoriales. ¿Es o no es manipulación, señor López? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Bravo. Añado un calificativo más, el de desvergonzado. Ya el siguiente no sé cuál va a poder ser dentro de este incremento de los insultos que ustedes me están dedicando esta mañana. Mire, señora Bravo, yo creo que usted cae en lo que en el ámbito sociológico se llama la falacia de la generalización apresurada. Es decir, confunde la realidad objetiva con la percepción que usted tiene de esa realidad. Yo le voy a dar unos cuantos ejemplos de lo que para usted es polarizar y que para nosotros es informar y cumplir con nuestras obligaciones de servicio público. Mire, no se polariza cuando se informa a la ciudadanía, dándole voz a todas las partes, de los muertos en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. No se polariza cuando se pone a disposición pública y de los jueces audios e imágenes que pueden ayudar al esclarecimiento de la tragedia de la Dana en Valencia. No se polariza cuando se da voz a las afectadas por la crisis de los cribados del cáncer en Andalucía. Esta mañana muchos trabajadores de Canal Sur han dirigido una carta a la principal asociación para pedir disculpas por la forma en la que se le ha tratado. No se polariza cuando se informa minuto a minuto de los incendios en Galicia, en Castilla y en Castilla y León. Y en definitiva no se polariza, aunque usted diga lo contrario, cuando se defienden los derechos humanos en Gaza frente al genocidio. Se demuestra profesionalidad y otra cosa más importante que la profesionalidad, se demuestra humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Para formular la pregunta número... López, comparece usted tras conocerse, no por transparencia propia, sino por información externa, que la corporación ha necesitado un rescate, una inyección económica de 63 millones de euros procedentes del Ministerio de Hacienda. Y lo grave no es solo que haya necesitado esa ayuda, lo grave es que usted lo ha ocultado. Usted se comprometió a cerrar el ejercicio 2025 sin pérdidas y lo hizo sin mencionar que dependía de una subvención adicional de Hacienda. Por tanto, ese compromiso queda hoy en evidencia, porque solo gracias a ese dinero extra podrá usted evitar los números rojos. Muchas gracias, señora Hoyo. Mire, yo no oculto nada. Hay quien no se mira la documentación que yo entrego en el Consejo de Administración. Hay, así en general, quien dedica el tiempo a otros menesteres menos saludables, como la intoxicación informativa. El problema es que en la intoxicación hay un verdugo y hay dos víctimas. El verdugo es el que filtra información inexacta y las víctimas son el medio de comunicación y los ciudadanos que la leen. Y eso es lo que le puedo decir. Muchas gracias, señora Hoyo. Señor López, aquí los que intoxican informativamente son ustedes. Se trata de un problema de transparencia y credibilidad. Radio Televisión Española sigue actuando como una extensión del Gobierno. Telepedro ofrece consignas políticas en lugar de servir al conjunto de los españoles. Manipula, censura, selecciona la información en función de la conveniencia política y, además, pide más dinero para sostener ese modelo. Lo que vemos en la línea editorial es sectarismo y ocultación sistemática de todo lo que incomoda al Ejecutivo. Señor López, usted
no dirige un medio público. Usted dirige una televisión que no es de Estado, es una televisión de parte, de gobierno, y eso es un fraude. Radio Televisión Española no puede seguir siendo una oficina de comunicación del gobierno, ni un instrumento de propaganda pagada por todos los españoles. La corporación debe ser plural, independiente y transparente, y hoy no es ninguna de esas cosas. Le exigimos claridad, responsabilidad y respeto a esta Cámara. En 2024, Radio Televisión Española recibió 100 millones adicionales justificados en aquel momento por la retransmisión de los Juegos Olímpicos y de la Eurocopa. En este 2025 no hay ni Juegos Olímpicos ni Eurocopa. Por tanto, le preguntamos, ¿cuál es ahora el motivo de esta nueva ayuda? Responda claramente, por favor. Muchas gracias. Televisión Española costará a los españoles menos dinero en 2025 que en 2024 y lo hará con más audiencia, aprovechando mejor sus recursos, incluso sin tener Juegos Olímpicos y sin tener una Eurocopa. Usted sabe que yo lo he dicho desde el principio, desde que vine a la Comisión de Nombramientos, que voy a intentar que Televisión Española esté bien financiada. Pero vayamos a la pregunta de origen, porque es la grave para mí. Dice que yo he ocultado. Mire, señora Oya, el día 25 de septiembre, unas horas antes de comparecer yo aquí en esta comisión, que fue ese mismo día, el diario El Mundo publicaba el siguiente titular. Decía, RTV necesita más dinero, solicita a la SEPI 40 millones para hacer frente a la nueva televisión pública. Esto fue el mismo día que yo comparecí aquí. Es decir, alguien ha matado a alguien, le filtró al diario El Mundo para que lo publicara el mismo día de mi comparecencia que habíamos pedido 40 millones. Pues bien, además de confundir al diario El Mundo, obviamente, le voy a desgranar lo fácil que tenían ustedes enterarse de la aportación que había realizado a la SEPI, teniendo en cuenta que tienen los cuadros de mando. Mire, en el mes de junio, hay un consejo de administración todos los meses. En el mes de julio repartí el cuadro de mando. Ese cuadro de mando que me han citado ustedes, usted no lo ve desde allí, pero ponía que las aportaciones de subvenciones eran de 1.081 millones. Mire, el día 16 de septiembre, después del verano, porque en agosto no hay consejo, yo repartí el cuadro de julio. Y en el cuadro de julio decía que las aportaciones eran de 1.144 millones de euros, es decir, 63 millones de euros más. Es decir, lo fácil, había dos opciones, lo fácil, mirarse el cuadro y los números. Y luego estaba la más arriesgada, que era más efectista desde el punto de vista periodístico, filtrar un documento inexacto, confundir a un periódico y hacerlo el mismo día que yo comparecí aquí en esta comisión. Es verdad que entre las dos se optó por la segunda, no sé quién lo hizo, pero se optó por la segunda. Muchas gracias, señora Oya. El gasto en propaganda sobre la inversión en la propia Radio Televisión Española. ¿Me podría decir cuál es el porcentaje de gasto en inversión real, como por ejemplo en renovación de equipos informáticos o de grabación? Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Veo que siguen sacando partido al cuadro de mando. Me alegro de que en cada respuesta que me dan certifiquen que efectivamente no se lo habían leído como corresponde y que por lo tanto yo no oculté nada. Mire, por lo que me pregunta en relación a las inversiones en inmovilizado, hemos invertido en los últimos ejercicios más de 50 millones de euros anuales para modernizar nuestras infraestructuras y realizar una absoluta transformación tecnológica que ha permitido, por ejemplo, la producción directa en ultra alta definición, como hemos hecho el pasado 12 de octubre con los actos del desfile de la fiesta nacional. Y hemos desarrollado también nuevas plataformas de contenidos audiovisuales como en RTV Play. Como tiene el cuadro de mando, sabe que la ejecución de las inversiones se va realizando progresivamente y si tiene alguna duda en relación con este aspecto, pues quedo a su disposición para intentar solventarla. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Patricio. Gracias, presidente. Señor López, esto es una sesión de control a su gestión y debe de responder. Le he pedido un porcentaje. Y para que quede claro, aquí nadie del Partido Popular le ha insultado. Está usted obsesionado con los gobiernos del Partido Popular. Mire, priorizar el gasto en propaganda, concretamente gubernamental, es exactamente lo que usted está haciendo. Antes se dedicaban 1.200 millones a hacer televisión y hoy se dedican a hacer propaganda. La televisión pública fue asaltada por este gobierno con el decreto de la vergüenza el día siguiente de la Dana.
Poco le importaron al Gobierno y a sus socios las víctimas. Solo querían sacar adelante su decretazo exprés para ponerle a usted al frente con poder absoluto. Desde entonces, Radio Televisión Española se ha convertido en un burdo instrumento al servicio del Ejecutivo, desprestigiándola con una programación cada vez más sesgada y alejada del servicio público. Invierte solo a corto plazo, transformándose en el nodo del sanchismo, descuidando lo esencial, fortalecer las bases con infraestructuras y con tecnología, modernizar la casa, pero usted está ignorando la capacidad de producción de Radio Televisión Española a futuro. Señor López, solo mañaneros, directo al grano y malas lenguas suponen un incremento de casi el 30% del gasto, pero es que el Ministerio de Hacienda acaba de conceder 63 millones de euros más a Radio Televisión Española. 63 millones que ¿dónde van a ir? ¿Van a modernizar la casa y a reforzar su independencia o van a seguir financiando la campaña electoral permanente del Gobierno? La televisión de todos es ahora la oficina de comunicación del sanchismo y la cortina de humo permanente de su corrupción. Solo buscan maquillar la realidad de un Gobierno agotado a golpe de programa y plató pagado con dinero público. Un Gobierno rodeado por la corrupción y paralizado. Y en esa agonía política su prioridad ya no es ni la de informar, ni la de fortalecer, ni la de invertir. La prioridad es resistir, convirtiendo la televisión de todos en su salvavidas políticos. Detrás de cada programa autopromocional, de cada docuserie amable, de cada entrevista casualmente conveniente, de cada silencio perfectamente premeditado, hay una factura que pagan todos los españoles. Así que, señor López, se lo repito, ¿va a seguir dedicando los recursos de Radio Televisión Española a propaganda política o va a invertir de una vez por todas en una televisión pública, moderna, independiente y con futuro? Porque si no, dígalo claro, deje de llamarla Radio Televisión Española y llámela Telepedro. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Patricio. Mire, yo no le he pedido que se disculpen conmigo por lo de los insultos, ni que digan que no era insultos. Esto me recuerda a lo de excusatio non petita, accusatio manifiesta, ¿no?, a lo largo de esta mañana. Pero vamos a ver, señora Patricio, yo creo que no me expreso bien, sinceramente. ¿Cómo vamos a haber incrementado el gasto si le estoy diciendo que Televisión Española, Radio Televisión Española, va a costar este año a los españoles 40 millones de euros menos que en el año 24, que la ven más españoles? ¿Cómo vamos a haber incrementado el gasto si hemos bajado la aportación extra del Estado? Explíquemelo, porque de verdad que no lo entiendo, debe ser que no tal. Mire, señora Patricio, usted me acusa a mí de propaganda, etcétera. Yo le pido que pregunte a cualquier periodista de Radio Televisión Española, bueno, por supuesto de utilizar el argumentario del PSOE y todo esto, ¿no?, que han dicho aquí esta mañana, que le pregunte a algún periodista de Televisión Española si un director de informativos o una jefa de sección o tal le ha dado alguna vez el argumentario del PSOE para incluirlo en una noticia. No lo va a encontrar. ¿Sabe por qué? No lo va a encontrar. Los que sí lo hicieron fueron ustedes. Mire, Diario El Mundo, que es poco sospechoso. Usted, Televisión Española, usó el argumentario del PP para informar sobre la declaración de Rajoy en la Audiencia Nacional. Mire, ¿sabe lo que hicieron después con la directiva que hizo esto? La nombraron consejera, me imagino que para asegurar la independencia de la radiotelevisión pública. Yo lo único que le puedo decir, y se lo he dicho esta mañana, es que ustedes no están en disposición de decirme a mí que yo no respeto al Consejo de Informativos cuando ustedes han eliminado el de Telemadrid, el de Canal Sur está disuelto, controlan la televisión de Galicia, disuelven el de APUN, etcétera. No me queda tiempo, señora Patricio, pero encantado de poder seguir debatiendo con usted en cualquier otro momento. Muchas gracias. Para formular la pregunta número 23, tiene la palabra el señor Matarí Sáenz. Señor presidente, señor López Sánchez, la información financiera de Radio Televisión Española debiera ser transparente y fiable, sin manipulación y sin opacidad. Como usted sabe, el balance de una sociedad mercantil debe representar la imagen fiel de su situación financiera y patrimonial y debe recoger, por tanto, con fidelidad las deudas que tenga. El balance de Radio Televisión Española no refleja deuda alguna con la agencia tributaria y en ese mismo sentido usted se ha pronunciado en esta comisión ya en varias ocasiones. Señor López, para despejar de una vez las dudas sobre si usted dice la verdad o no en esta comisión, le pregunto directamente, ¿tiene o no deuda Radio Televisión Española con la agencia tributaria? Mire, le voy a decir lo que está haciendo Radio Televisión Española. Estamos haciendo lo mismo que nos dijo la Dirección General de Tributos que había que hacer
en el año 2015. Resulta que en el año 2015, cuando ustedes gobernaban, el ministro de Hacienda era el señor Montoro y ustedes controlaban la Dirección General de Tributos, resulta que se solicitó una consulta vinculante a la Dirección General de Tributos para que se nos dijera qué había que hacer con el IVA. Y en esa consulta, que yo la pongo a su disposición, no la tengo aquí físicamente, pero se la puedo enviar por correo, se dijo que Radio Televisión Española tenía el derecho a deducir el IVA soportado en la parte proporcional de las actividades que están sujetas al impuesto, quedando obviamente excluidas las operaciones institucionales que no están sujetas. Eso se preguntó por parte de Radio Televisión Española en el año 2015, se contestó por parte de la Dirección General de Tributos dependiente del Ministerio de Hacienda y en aquel momento eran ustedes los que gobernaban. Y eso es lo que seguimos haciendo, señor Matari. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La Televisión Española miente en sus cuentas presentando un balance falso y usted oculta la realidad aquí sesión tras sesión. Usted afirma que Radio Televisión no tiene deudas con la agencia tributaria y muestra o mostró en la comisión anterior un certificado que no sé si volverá a mostrar hoy de que Radio Televisión Española está al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. No queremos que nos repita lo que ya nos ha dicho, señor López, aunque está muy de moda que las comparecientes mientan en las comisiones parlamentarias, le pedimos que no se contagie de esta mala práctica. Pocas pruebas. Mire, ahora para empezar no les vale el cuadro de mando, cuando les acabo de desmontar la emboscada que me tenían preparada con el asunto de que yo había ocultado los 63 millones. Pero hay una cosa importante, señor Matari, que usted no puede ampararse en la inviolabilidad parlamentaria para decir que mentimos o falseamos el balance. Si mentimos o falseamos el balance, eso es un delito en el que está implicado un consejo de administración, está implicado una auditora, en este caso dos, porque también hay asesores legales, está implicado la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Usted tiene que irse al juzgado y poner allí una denuncia si realmente considera que nosotros hemos hecho eso. Respecto a la transparencia, ¿qué le voy a decir? Pero fíjese, si se ocultaban hasta los sueldos de los directivos, hasta que yo he llegado y los he hecho públicos, se ocultaban lo que cobraban los productoras, ahora se publica cada mes y eso permite que los españoles puedan saber en qué se gasta el dinero en Televisión Española. Eso con ustedes no pasaba. Muchas gracias, señor Matari. Gracias, señor presidente. Señor López, los mecanismos antifraude y anticorrupción no funcionan en Telepedro. Durante 4 meses, la corporación incumplió su contrato con Loterías y ese incumplimiento ha provocado una pérdida pública de más de 1 millón de euros, dinero de todos los españoles. Una vergüenza de la que nos hemos tenido que enterar a través de la prensa. Menos mal que existe la prensa libre, esa en la que usted no cree. Excusas varias. El resultado, engordar el déficit. No mienta, ¿ha habido o no ha habido inyección extra de Hacienda? Cuando usted llegó, no hizo nada al respecto, ni corrigió ni exigió responsabilidades, absolutamente nada. Solo tras denuncias en el canal Ético se abrió una investigación que ha sido una auténtica farsa. 6 meses de procedimiento para culpar a 2 directivos sin poder de decisión, mientras la presidencia y la alta dirección, los verdaderos responsables, salían impunes. Y para colmo, las infracciones estaban ya prescritas. Totalmente inaudito. Esto no es un error, señor presidente, es un fracaso deliberado de los mecanismos de control en Radio Televisión Española. Telepedro. Una pérdida millonaria, una investigación tapadera y una presidencia que mira hacia otro lado. Lo que más inquieta es que esto puede ser probablemente tan solo la punta del iceberg. Por eso le pregunto y respóndame con claridad, porque hoy, en esta mañana, solo ha dicho una verdad, que a usted no le manda ningún partido de esta sala. Le manda directamente Pedro Sánchez. En eso ha dicho la verdad. Mecanismos de prevención y control de irregularidades tiene implementados Radio Televisión Española actualmente para garantizar la correcta gestión de sus contratos. Y por añadidura, ¿piensa cumplirlos? Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Martínez la Bella. Mire, los lunes por la noche emitimos en la 2 los clásicos.
Y este forma parte, el tema de las loterías junto con el IVA forma parte de los clásicos. Es decir, como no encontramos nada nuevo en la gestión de 2025, que es la que se me atribuye a mí, pues entonces estamos recurrentemente con los clásicos, con el cine clásico, que por cierto da muy buen resultado. Anoche emitimos Los Comancheros, que estuvo muy bien. Ha dicho usted literalmente que yo no corregí el tema de loterías. Lo ha dicho, está en el diario de sesiones. Mire, lo hice la tarde siguiente a llegar. Creo que más rápido era difícil hacerlo. Llegué creo que un día 2 o 3 de diciembre y se corrigió el día 4. Entonces, le pido por favor que en los 30 segundos que le quedan, aunque el resto de su intervención usted tiene derecho a mantenerla, no mantenga esta mentira, porque yo sí lo corregí en cuanto que llegué y eso usted lo sabe y por eso no me lo puede reprochar. Me pregunta si se ha inyectado dinero a Televisión Española. Claro que sí, pero mire, Radio Televisión Española, le vuelvo a insistir, va a costar este año menos dinero al contribuyente que en 2024. Y le voy a decir una cosa, por respeto a todos los trabajadores de Televisión Española. Televisión Española tiene derecho también a que se cumpla la ley y a que se cumpla su ley de financiación. Según su ley de financiación, nuestro importe anual debería superar ya los 1.500 millones de euros y no lo hace, porque ningún gobierno, desde que se hizo esa ley en el año 2009, ha actualizado conforme al IPC lo que prevé la propia ley de financiación, que es del año 2009. Y por lo tanto yo, mientras pueda, voy a seguir pidiendo más financiación y mayores recursos para poder ejercer el servicio público. Muchas gracias. Señor presidente, efectivamente me reafirmo en todo lo que le he dicho y efectivamente cuando se abrió el expediente fue cuando hubo denuncias a través de ese canal que por cierto no está funcionando hasta hace tan solo un par de días, porque el anonimato no se garantizaba hasta escasamente, como le digo, hace unos días. Y mire, simplemente le digo, no se crea usted blindado por esa defensa férrea que hace del sanchismo o por el oscurantismo y la utilización de los mecanismos de la empresa para tapar las acciones poco éticas. Todo eso no lo protegerá para siempre. Telepedro dejará de existir, volverá a Radio Televisión Española y llegará el momento de levantar las alfombras. No le quepa la menor duda. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Señora Martínez Lavella, mire, nuevamente usted falta a la verdad. ¿Por qué? Porque, mire, las denuncias a través del canal ético llegaron a finales de diciembre y yo modifiqué ese aspecto a primeros de diciembre. Por lo tanto, si quiere, puede volver a reafirmarse en sus palabras, pero no tiene razón. Y mire, yo no me siento blindado. Me gusta más como lo dice el señor Mariscal. El señor Mariscal es un hombre que va de frente y eso hay que reconocerlo. Me amenaza directamente. Pero esto de decirme, yo no me siento blindado, que no me sienta blindado, ¿qué es lo que quieren decir ustedes con eso? ¿Me están amenazando? ¿Es eso lo que quieren hacer? ¿Es eso lo que quieren hacer? Para eso díganlo claramente, porque yo con el señor Mariscal no tengo ninguna mala relación. Él tiene su posición y yo tengo la mía. Y no pasa absolutamente nada. Pero no utilicen esa suerte de circunloquio para decir algo que no se atreven a decirlo. Díganlo, señora Martínez Lavella. Muchas gracias y encantado de que podamos seguir debatiendo aquí. Muchas gracias. Para formular la pregunta número 25. Pedir sobre explicaciones de por qué Radio Televisión Española se ha convertido en la agencia de colocación del sanchismo mediático. Mire, su política de recursos humanos no es solo ineficaz, es injusta y discriminatoria y se ve perfectamente reflejada en el caso de Silvia Inchaurrondo, una presentadora que triplicaba las condiciones económicas de cualquier periodista de la casa, contratada a través de una productora de la que era dueña junto a su marido. Derivada de esta mala gestión, la Inspección de Trabajo declaró irregular su situación por ser una falsa autónoma y Radio Televisión Española le ha regalado darle de alta como personal no fijo. Ahora la presentadora tiene el mismo convenio y sueldo que el resto de los trabajadores. Pero claro, esto no le ha gustado a la señora Inchaurrondo, que ha demostrado saber muy bien cómo aprovecharse del sistema. Y la semana pasada nos encontramos que la presentadora les ha demandado porque quiere coger lo mejor de su anterior contrato, el sueldo y las ventajas del convenio. Señor López, ¿le han metido un gol por toda la escuadra o se lo ha dejado meter? Y lo peor de todo es que usted estaba en el campo, antes como director de contenido y ahora como presidente de la corporación. Presidente.
Muchas gracias, señora Díaz Moreno. Aunque la pregunta era muy general de mi política de recursos humanos y yo me había traído aquí para escribirle un poco cuál era mi planteamiento a futuro de la empresa, veo que como esto no le va a interesar nada, pues me ahorro y no se lo digo, porque vamos a tener una próxima convocatoria de recursos humanos. Pero le voy a dar un dato que lo he dado antes y que me parece importante que quede aquí. Mire, mi política de recursos humanos es que la masa salarial crezca de manera contenida. Y en el año 2025, frente al incremento del 2,5 lineal que hemos tenido entre los trabajadores públicos, el incremento de la masa va a ser del 0,9%. Y eso es una buena gestión desde el punto de vista de los recursos humanos. Y le voy a matizar otra cosa, señora Díaz Moreno. Usted ha dicho, yo creo que es bueno documentarse, ustedes tienen asesores y creo que es bueno documentarse. Le ha regalado darle de alta como personal no fijo a la señora Inchaurrondo. No. Yo no le doy de alta en nada. Le da de alta de oficio la Inspección de la Seguridad Social. Es importante que le atribuyamos los hechos a quien los realiza, porque vale, de acuerdo, aquí estamos en una comisión de control y nos podemos permitir ciertas licencias como las que tenemos, pero creo que es importante atribuir los hechos a quien los realiza y no esparcir bulos de manera indiscriminada. Muchas gracias. Está todo amañado. Es curioso que en la pública no haya nadie suficientemente bueno para dirigir, presentar o producir al nivel que ustedes quieren. Qué casualidad, ¿verdad? Sus fichajes ideológicos cuestan millones a los españoles. Por eso una no puede evitar preguntarse si los nombres los elige usted o se los dicta desde Moncloa el propio presidente Sánchez. Los mejor pagados comparten algo más de lo que usted pueda entender por talento. Comparten afinidad ideológica con el gobierno y con la izquierda más extrema y sectaria. ¿Están en Telepedro compinchados con Inchaurrondo para simular un juicio y que ella gane en los tribunales los casi 300.000 euros que no podría conseguir mediante cauces legales? Mire, usted va a tener que responder personalmente que de cada caso que se le cuele por la puerta de atrás. Y puede intentar negarlo, pero todo depende de usted, depende de su criterio, depende de sus nombramientos y también depende, señor López, de su silencio. Muchas gracias. Muchas gracias. El presidente. Muchas gracias, señora Díaz Moreno. Mire, tengo la suerte, después de escuchar esta mañana sus intervenciones, que yo no hago nada. Pongo la cara y cobro, porque el resto lo hace todo Pedro Sánchez y por lo tanto, oye, he tenido esa suerte de venir aquí, poner la cara y cobrar, lo cual, obviamente, oye, es una situación en la que no tengo ningún mérito, salvo el de cobrar y el de poner la cara. Mire, le voy a decir una cosa, ha dicho que estamos compinchados. ¿Usted duda de la imparcialidad del juez? Ah, no, digo, porque yo le pregunto a usted, ¿duda de la imparcialidad del juez? Mire, le voy a dar algún dato. En el periodo 11-18, Radio Televisión Española, ese periodo a lo mejor le suena, fue condenada por contratar a 94 personas declaradas como indefinidas no fijas, casi todas en la parte de información y contenido. Hicieron de los contratados en el periodo 11-18, se hicieron 11 contratos trade y se firmaron 93 contratos para presentadores a través de empresas. Me he quedado sin tiempo, pero a su disposición para poder ampliar cualquier cuestión. Muchas gracias. Pese a quien pese el crecimiento y buen desempeño de los programas informativos de Televisión Española. Han recuperado posiciones de liderazgo y aceptación de la audiencia impensables desde hacía mucho tiempo. Pero no es menos cierto que programas de actualidad como Mañaneros 360, Directo al Grano o Malas Lenguas se han convertido en referencias indiscutibles de esta nueva etapa de relevancia de la cadena pública. Están aportando una frescura, contexto y pluralidad al análisis diario de la actualidad que ha ido de manera creciente y sostenida obteniendo respaldo de las audiencias. Seguramente por ello se ha convertido en objeto de ataques sin misericordias de la competencia y, por supuesto, de las derechas, la extrema y la más extrema. Han llegado al extremo de soltar bulos hasta sobre supuestas manipulaciones de las mediciones de audiencia, lo que da la medida de la desesperación de algunos. Parece que les resulta insoportable que haya programas que, además de analizar la actualidad desde el rigor y la pluralidad y no desde la crispación monocorde de algunas tertulias de su agrado. Pero, sin duda,
lo que más les molesta es que obtengan el respaldo de la audiencia, prueba de lo injustificado de sus diatribas. ¿Cuál es su valoración sobre la evolución de esta nueva programación de actualidad? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Sarriá. Pues mire, yo creo que el titular es que Televisión Española vuelve a verse. Y esto me parece que es bueno para todos. Es bueno para la casa y como es bueno para la casa, que es un servicio público, es bueno para el conjunto de los españoles. Porque fortalecer un servicio público siempre es bueno, independientemente de quién lo haga. Incluso, como decía, muy a pesar de una parte de cierta prensa, porque no ha sido toda, es una parte de la prensa, que hace unos días acusaron a la empresa medidora de estar alterando deliberadamente los datos de audiencia, porque Pedro Sánchez había comprado audímetros. Ya saben ustedes, Pedro Sánchez por la mañana hace la programación de Televisión Española, por la tarde nos manda los invitados de La Revuelta y luego le da tiempo también a comprar los audímetros de Cantar Media. Acusaron sin pruebas a una multinacional que está presente en decenas de países y que obviamente yo creo que el ridículo lo han hecho quien ha acusado sin aportar ninguna prueba. Pero bueno, básicamente yo esto lo interpreto como rellenar, vamos a llamarle de gasolina ideológica, la motosierra del compañero diputado Manuel Mariscal, que bueno, pues había que hacerlo de alguna manera. Mire, detrás de todo este gran bulo pues hay muchos intereses económicos, hay intereses empresariales, ideológicos, etcétera. Todos los espacios de la 1 superan el doble dígito y están ahí. Mañaneros está en una media del 16,8%, Directo al Grano en el 11%, Malas Lenguas en la 1 en el 11,2%, en la 2 superando a 4 y la sexta. Es decir, los resultados creo que son evidentes. Claro, en este contexto yo sí quiero aclarar que estos son programas de actualidad y no programas informativos en sentido estricto. No son lo mismo y así lo ha reiterado en numerosas veces la CNMC. Pero ya saben ustedes, estos programas están mal cuando los hace Televisión Española, pero están bien cuando los hacen las televisiones autonómicas controladas por el Partido Popular. Por ejemplo, el que yo mismo creé en Telemadrid y que lo produce la señora Ana Rosa Quintana y que se llama 120 minutos y que es un clon de Mañaneros, pero obviamente con otra línea editorial diferente. Ese está bien, pero el nuestro está mal. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Para formular la pregunta.